Mi madre le quitó a mi hija los $5,400 que con esfuerzo ahorró para su universidad, diciendo, puede volver a ganarlo. En respuesta, cancelé el viaje familiar de $27,000 que ya había pagado. A la mañana siguiente, mi madre me llamó desde el resort. El correo electrónico de confirmación del resort todavía estaba abierto en mi teléfono cuando mi hija entró en la cocina y dijo las palabras que lo reorganizaron todo por completo: mamá, mi cuenta de ahorros está vacía. Estaba de pie junto al mostrador con una taza de café en una mano y el teléfono en la otra, revisando el itinerario de un viaje que había pasado 4 meses planeando y que me había costado $27,000 reservar. 4 habitaciones, 7 noches, todo incluido frente al mar. Lo había reservado para toda la familia porque eso era lo que yo hacía. Yo era la que pagaba. Siempre era yo la que pagaba. Mi nombre es Madison Carter. Tengo 35 años, soy la directora senior de recursos humanos de una empresa de manufactura con 300 empleados, compensaciones, beneficios, relaciones laborales, investigaciones internas, 15 años leyendo documentos financieros, rastreando discrepancias en nóminas y sentándome frente a personas que mienten mientras les hago preguntas de las que ya sé las respuestas. Esa habilidad no se apaga cuando sales de la oficina, te sigue a casa. Me siguió a la cocina esa mañana. La otra cosa que me siguió a casa fue la factura. No una sola factura, sino la cuenta permanente, heredada y nunca discutida de ser la única persona de mi familia que ganaba suficiente dinero para mantener a todos los demás a flote. Mi madre, Mary, tenía 62 años y estaba jubilada con una pensión de maestra que cubría su hipoteca y sus compras del supermercado, pero no mucho más. El seguro de su auto, yo lo pagaba, $180 al mes durante 5 años. Su servicio de entrega de alimentos a domicilio, después de que me dijera que manejar hasta la tienda se le estaba complicando, yo lo configuré y pagaba los $400 mensuales. La factura de electricidad y gas de mi hermano Tyler, mi método de pago había estado en su cuenta de servicios públicos durante 3 años, unos $220 al mes. Las vacaciones familiares, mías. Las cenas festivas, mías. Los regalos de cumpleaños para los niños, míos. No llevaba una cuenta detallada porque llevar un total habría significado admitir que la relación era puramente transaccional, y yo había pasado 35 años convenciéndome de que aquello era amor. No era amor. Era una línea de presupuesto que nunca había sido lo suficientemente valiente como para cancelar. Mi hermano Tyler tenía 38 años, era capataz de construcción, estaba casado con Ashley, tenía 2 hijos y era el centro del universo de mi madre. Él era el hijo que se quedaba cerca, mientras yo me mudaba a 20 kilómetros de distancia para seguir una carrera profesional que Mary llamaba, esa cosa de la oficina. Él era el hijo que recibía primero en cada festividad y a quien se le perdonaba más rápido después de cada fracaso. Sus fracasos incluían una bancarrota a los 29 años, el embargo de un automóvil a los 31 y un patrón constante de pedir dinero prestado a Mary, que luego Mary cubría pidiéndome dinero prestado a mí. El ciclo había estado funcionando desde que yo tenía 26 años. Yo era el motor, Tyler era el pasajero y Mary era la conductora. Y ella nunca revisaba el indicador de combustible. Hallie tenía 18 años. Se había graduado de la escuela secundaria hacía solo 3 semanas. Había sido aceptada en la universidad estatal para el semestre de otoño y había pasado los últimos 4 años ahorrando cada dólar que podía ganar. Trabajó cuidando niños los fines de semana desde los 14 años. Trabajó en la recepción de una clínica veterinaria el verano que cumplió 16. Hizo turnos de venta al por menor en Navidad en una tienda de ropa del centro. Cada cheque iba a parar a una cuenta de ahorros que mi madre le había ayudado a abrir cuando tenía 14 años. Mi madre aparecía como cotitular de la cuenta porque Hallie era menor de edad en ese momento y yo estaba trabajando el día que fueron al banco. La cuenta tenía $5,400 hace 2 semanas. Hallie misma lo había comprobado. Me lo dijo durante la cena con el tipo de orgullo que no necesita anunciarse, lo dijo en voz baja, de la manera en que dices algo que has estado construyendo durante mucho tiempo y que no quieres arruinar por mala suerte. En su mesa de noche, junto al cargador de su teléfono y una copia desgastada de la guía de orientación universitaria que había leído 3 veces, había un pequeño frasco de vidrio. Dentro del frasco había un billete de $1 doblado en 4.
El frasco tenía una etiqueta escrita con marcador morado con la letra de una niña de 10 años, dinero para la universidad. Hallie hizo ese frasco cuando estaba en 4º grado. Puso su primer $1 allí, ganado en un puesto de limonada que instaló en nuestra acera durante 2 sábados de julio. $11 en total. Se quedó con uno y gastó el resto en cartulinas para un proyecto escolar porque dijo que el proyecto era más importante que el dinero. Tenía 10 años y ya tomaba decisiones sobre en qué invertir y de qué desprenderse. Así era mi hija. Y a ella fue a quien mi madre le robó. El frasco no era donde se habían guardado los $5,400. La cuenta de ahorros contenía el dinero real. Pero el frasco era donde había comenzado la idea. Estuvo en su mesa de noche durante 8 años, pasando por 2 mudanzas de departamento. Yo misma pegué una tapa agrietada con pegamento epoxi un domingo por la tarde mientras Hallie miraba y decía, «Cuidado, mamá. Ese frasco es más viejo que yo». Y contenía el primer $1 y la promesa que venía con él. La promesa era simple, ahorra el tiempo suficiente, trabaja lo suficiente y el mundo te abrirá una puerta. Nadie le dijo a Hallie que la persona que sostenía la puerta también podría ser la misma que vaciara la habitación a sus espaldas. ¿Cómo que vacía? El café todavía estaba caliente en mi mano, pero mi estómago ya se había enfriado. Hallie me giró su teléfono. La aplicación bancaria estaba abierta y el saldo marcaba $0. Había intentado pagar el depósito de su matrícula esa mañana, los $800 requeridos para asegurar su lugar para el semestre de otoño, y la transacción había sido rechazada. Llamó al banco y el representante le dijo que la cuenta había sido cerrada con saldo cero tras un retiro realizado el 14 de marzo. La cantidad total, $5,400, en una sola transacción. Yo no retiré nada, mamá, dijo Hallie. Su voz era plana, no estaba enojada todavía, sino confundida de la forma en que la gente se confunde cuando algo en lo que confiaban resulta tener una puerta trasera que no conocían. Dejé el café en el mostrador y saqué mi computadora portátil de la repisa. El portal bancario se cargó en 8 segundos. El historial de transacciones apareció tal como aparecen siempre los historiales cuando algo anda mal, normal. 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 Error. 14 de marzo. Retiro. $5,400. Firmante autorizado, Mary Carter. Mi madre. Hallie se sentó a mi lado y le dio permiso al banco para hablar conmigo por el altavoz. El representante confirmó lo que ya mostraba la aplicación, el retiro había sido autorizado por una cotitular registrada. Técnicamente, el banco lo trataba como una transacción válida. El banquero me explicó la amarga verdad, debido a que Mary seguía registrada como cotitular desde que Hallie tenía 14 años, el banco no tenía la obligación de bloquear el retiro. Eso no hacía que el dinero fuera de Mary, solo significaba que recuperarlo tendría que hacerse a través de un tribunal civil, no mediante una reversión bancaria. Mi mentalidad de recursos humanos se activó antes que mi corazón. Cuando investigas un informe de gastos o un reclamo de beneficios en el trabajo, no miras únicamente la línea que activó la alerta. Miras el patrón. Analizas cada transacción en ese periodo y te preguntas qué es lo que no encaja. No asumes que el problema empezó donde lo encontraste, asumes que empezó antes y que simplemente no estabas mirando. Había otros 7 retiros de los que nunca me había percatado, $300 el 8 de enero, $450 el 22 de septiembre del año pasado, $200 el 4 de junio, $150 el 3 de marzo, $250 el 15 de noviembre, y 2 más de $175 y $275 repartidos en la primavera anterior. Cantidades pequeñas, siempre por debajo del límite que activaría una alerta bancaria, siempre en fechas que caían entre los depósitos de Hallie, por lo que el saldo nunca parecía vacío cuando ella lo revisaba de pasada. Mi madre había estado robando de esa cuenta desde que Hallie tenía 16 años. El total, al sumar cada columna, era de $7,200. $7,200 arrebatados de la cuenta de ahorros de una adolescente por su propia abuela a lo largo de 24 meses. Hallie había ganado cada dólar trabajando por el salario mínimo, con turnos de verano y vacaciones en los que llegaba a casa oliendo a champú para perros de la clínica veterinaria.
Y su abuela había estado desangrando la cuenta como quien poda una planta, quitando lo suficiente para mantenerla viva mientras eliminaba lo que realmente importaba. El retiro final, los $5,400 que vaciaron la cuenta por completo, se había realizado el 14 de marzo, un día antes de que yo confirmara la reserva del resort por $27,000. Mi madre sabía lo del resort. Había visto el correo de confirmación que yo había reenviado al chat grupal de la familia. Sabía que yo me estaba comprometiendo con el costo total. Programó el último retiro para que yo ya estuviera financieramente comprometida antes de que Hallie descubriera la pérdida. Eso no fue un descuido, fue planificación de diseño. Cerré la computadora portátil y miré a Hallie. Estaba de pie en el marco de la puerta de la cocina con su teléfono en la mano y su guía de orientación universitaria bajo el brazo. Se veía exactamente como lo que era, una chica de 18 años que había trabajado durante 4 años y se había quedado sin nada porque la persona en la que confiaba vació la caja registradora. Mamá, ¿alguien hackeó la cuenta? No, cariño. Voy a averiguar exactamente qué pasó. Dame 24 horas. No llamé a mi madre esa noche. Me quedé analizando los números de la misma forma en que analizo una discrepancia de beneficios en el trabajo, en silencio, minuciosamente, dejando que los datos hablaran antes de que lo hiciera mi voz. El martes por la mañana, pasé por la casa de mi hermano Tyler de camino al trabajo. Tyler tenía 38 años, era el capataz de construcción, el hijo de oro. Mi madre me había dicho por teléfono el lunes por la noche que los $5,400 eran para la remodelación de la cocina de Tyler. Su contratista necesitaba un depósito, la cocina se estaba cayendo a pedazos, Hallie podía esperar un semestre. Ella puede volver a ganarlo, había dicho Mary. Esas fueron sus palabras exactas. Sin disculpas, sin preguntas. Un desdén envuelto en las palabras de alguien que nunca en su vida había ganado $5,400 por su cuenta. La casa de Tyler estaba en un lote de esquina en una subdivisión construida en los años 90. El revestimiento era de color beige, el césped estaba cortado pero no perfilado. La ventana de la cocina daba al jardín lateral. Disminuí la velocidad del auto y miré, sin andamios, sin contenedor de basura en la entrada, sin camioneta de contratistas, sin madera apilada, sin lonas sobre las ventanas, sin polvo en los alféizares. La cocina, visible a través de la ventana lateral, tenía los mismos gabinetes de roble de 1994, la misma encimera de laminado y la misma fisura en el azulejo sobre el fregadero que había estado allí desde que Tyler compró el lugar hace 6 años. La búsqueda de permisos del condado es de registro público. Cualquiera puede consultarla. No necesitaba experiencia en construcción ni una base de datos especial. La dirección no arrojó nada, no se habían solicitado, tramitado ni aprobado permisos de construcción. No había remodelación. Los $5,400 no habían ido a parar a una cocina, y mi madre o bien sabía exactamente a dónde había ido el dinero y me mintió en la cara, o bien no lo sabía y prefirió no preguntar, lo cual era su propia forma de complicidad. Esa tarde, sentada en mi oficina después de procesar la revisión de despido de un empleado que había falsificado su tarjeta de asistencia durante 3 meses, jalé un hilo más. En recursos humanos lo llamamos seguir el dinero más allá de la explicación. Cuando alguien te dice a dónde fue el dinero y ese destino no existe, buscas el destino que sí existe. El primo de una amiga trabajaba en el Tribunal Civil del Condado y me dijo dónde buscar registros de demandas civiles. El préstamo personal en sí era privado, pero la cooperativa de crédito había presentado una notificación de incumplimiento tras 2 pagos omitidos. Ese registro era público. Nombraba a Tyler Carter como prestatario y a Mary Carter como codeudora, detallaba que el capital original era de $14,000 y señalaba que la cantidad requerida para poner la cuenta al corriente antes de la revisión trimestral de abril era de exactamente $5,400. Esa cifra me detuvo en seco. No $5,000, no $6,000, no una aproximación, $5,400. La cantidad exacta que Mary retiró de la cuenta de Hallie el 14 de marzo. Mi madre no había robado para una emergencia imprecisa, había robado una cantidad matemáticamente precisa para cubrir una deuda específica en un plazo determinado, y había hecho los cálculos antes de poner un pie en el banco.
Tyler había pedido un préstamo personal de $14,000 a espaldas de su esposa, Mary lo había firmado como codeudora a mis espaldas, y cuando los pagos se retrasaron. Mary metió la mano en la cuenta de ahorros de una joven de 18 años para rescatar a un hombre de 38 que no podía decirle a su propia esposa a dónde se estaba yendo el dinero. Hizo esto mientras me decía que era para una remodelación en una cocina que no había cambiado en 6 años. Hizo esto mientras decía, ella puede volver a ganarlo, sobre una chica que ya lo había ganado dólar por dólar, verano tras verano, fin de semana tras fin de semana, a $9 la hora. Esa noche llamé a Jessica Taylor. Jessica había sido mi amiga más cercana desde nuestro segundo año de universidad, cuando compartíamos una pared de dormitorio tan delgada que podíamos escuchar los despertadores de la otra. Ahora era directora de marketing, no tenía hijos, tenía 2 gatos y poseía el tipo de honestidad que la mayoría de la gente llama brutalidad, pero que yo considero necesaria. Era la persona a la que llamaba cuando las cosas se rompían, porque nunca intentaba pegar los pedazos antes de que yo estuviera lista. 6 meses antes, cuando llegó la carta de aceptación de Hallie de la Universidad Estatal, Jessica manejó 40 minutos hasta nuestra casa un miércoles por la noche con un pastel que ella misma había horneado. Cobertura azul, con la frase, rumbo al estado, escrita con letras un poco chuecas porque Jessica era directora de marketing y no repostera, y no le importaban las líneas perfectas cuando el mensaje era el correcto. Se quedó en nuestra cocina mientras Hallie abría el sobre, gritaba y saltaba de alegría, y Jessica la atrapó en el aire como si hubiera estado esperando exactamente ese momento desde el día en que Hallie comenzó a estudiar para los exámenes de admisión en la mesa de nuestra cocina. Yo observaba desde la puerta. Jessica miró por encima del hombro de Hallie y gesticuló en silencio 2 palabras, «Tú lo lograste». Ese fue el momento. No la carta de aceptación, sino el instante en que alguien que no era de la familia vio lo que esa carta significaba y lo celebró con más fuerza de lo que nadie en mi propia familia lo había hecho jamás. Le conté todo a Jessica por teléfono. Los retiros, el total de $7,200, la falsa remodelación, la búsqueda de permisos, el préstamo personal, el documento de la codeudora. Escuchó sin interrumpir, que es como escucha Jessica cuando ya está furiosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Cancelar el resort. Los $27,000 completos, hasta el último dólar». «Perfecto». Casi cancelo el viaje en silencio. Simplemente hacer la llamada, aceptar el reembolso y dejar que la familia se presentara en la recepción vacía sin previo aviso. Pero luego vi el folleto del resort sobre el mostrador de la cocina. Hallie había marcado con un círculo con bolígrafo de gel la excursión de snorkel. Había marcado la excursión en kayak al atardecer, el paquete de spa y había escrito al lado, «Mamá y yo», con una carita feliz. Su letra, su emoción, sus círculos alrededor de actividades que nunca experimentaría porque su abuela decidió que el préstamo oculto de Tyler valía más que el futuro visible de Hallie. El folleto había estado en el mostrador durante 3 meses. Hallie lo revisaba cada pocos días, añadiendo nuevos círculos y ajustando sus planes. Había trazado qué excursión hacer cada día, había buscado el menú del restaurante en línea y elegido lo que quería pedir la primera noche. Tenía 18 años y hacía lo que hacen los jóvenes de 18 años cuando alguien les da un motivo para ilusionarse, planear. No cancelaría esto en silencio. Cada persona de esa familia sabría exactamente por qué desaparecieron las vacaciones y quién era el responsable. Jueves por la tarde, 6:15 de la tarde llamé al resort. La reserva estaba solo a mi nombre, mi tarjeta de crédito, mi correo electrónico. La política de cancelación era clara en los términos de la reserva, reembolso completo si se cancelaba 72 horas o más antes de la fecha de entrada programada. El registro de entrada era el domingo a las 2 de la tarde. Mi llamada se realizó exactamente a las 72 horas y 15 minutos. El representante procesó la cancelación en 4 minutos. 4 habitaciones, 7 noches, paquete todo incluido con vista al mar, cancelado. El correo electrónico de confirmación llegó a las 6:18 de la tarde. $27,000 que regresarían a mi cuenta en un plazo de 10 días hábiles. Mary no lo sabía, Tyler no lo sabía, nadie lo sabía porque yo era la persona que lo había reservado, la persona cuya tarjeta de crédito estaba registrada y la persona cuyo nombre figuraba en la reserva. De la misma manera en que era la persona en cada factura en la que ellos nunca se detenían a pensar.
Pasé el resto de la noche del jueves al teléfono y en Internet, retirándome metódicamente de cada obligación financiera que había estado cargando por mi familia. El seguro del auto de Mary, cancelado a partir del lunes. 5 años de primas a $180 por mes, un total de $10,800 pagados por mí. La cancelación tomó 7 minutos y un código de confirmación. El método de pago de la factura de servicios públicos de Tyler, eliminado del portal en línea. 3 años a $220 por mes, el pago automático simplemente se detuvo y Tyler recibiría un aviso de vencimiento en un plazo de 2 semanas. El servicio de entrega de alimentos a domicilio de Mary, cuenta cancelada. El cargo mensual de $400 que había estado cobrándose a mi tarjeta de crédito desde que Mary se jubiló ya no se procesaría más. Mary tendría que manejar ella misma al supermercado o encontrar a alguien más que la alimentara. Apoyo mensual total que retiré de la vida de mi familia en una sola noche, $800, más unas vacaciones de $27,000, más $7,200 en dinero robado que tenía toda la intención de recuperar. El viernes por la mañana, Hallie y yo fuimos a un banco diferente y abrimos una nueva cuenta de ahorros. Solo Hallie. Sin codeudores, sin accesos conjuntos, sin el nombre de ninguna abuela en ninguna línea. El banquero que nos atendió notó que el depósito inicial de Hallie era de $1. No preguntó por qué. Hallie colocó el billete sobre el mostrador sin dar explicaciones. Era el mismo dólar del puesto de limonada, el que había vivido en el frasco de vidrio durante 8 años. Estaba empezando de nuevo desde el principio, y el principio era donde ella siempre había sido más fuerte. Casi llamo a mi madre después de la cancelación del resort. Su número estaba en mi pantalla, mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada y sentía las palabras acumulándose detrás de mis dientes listas para salir. Luego miré a través de la puerta abierta del dormitorio de Hallie, el frasco de vidrio en la mesa de noche, la etiqueta morada, el espacio vacío en el interior donde solía estar el dólar. El frasco estaba más ligero ahora, pero seguía en pie. Guardé el teléfono. El miércoles le pedí un favor a Jessica, la cena del domingo en casa de Mary. Jessica dijo que sí sin preguntar cuál era el plan, que es como sabes que una amiga confía en ti lo suficiente como para estar a tu lado en una habitación que está a punto de cambiar por completo. Sábado por la mañana, 9:14 de la mañana. Mi teléfono sonó. Madison, estoy de pie en la recepción del Ocean View Palms Resort y me están diciendo que no hay ninguna reserva a nombre de Carter. La voz de Mary era alta y tensa, como suena un cable antes de romperse. No hay ninguna reserva bajo ningún nombre que puedan encontrar. Tengo mi maleta aquí. Tyler y Ashley están en el estacionamiento bajando el equipaje. Los niños están preguntando por la piscina. ¿Qué está pasando? Detrás de su voz se escuchaba el vestíbulo, música suave, otras familias registrándose, equipaje rodando sobre las baldosas, los sonidos habituales de un lugar que se suponía que era un regalo de una hija que ya había dado demasiado. No hay reserva, mamá. ¿Cómo que no hay reserva? Reservaste 4 habitaciones. Enviaste la confirmación. Manejamos 3 horas. Tyler pidió tiempo libre en el trabajo. Ashley empacó para los niños. Madison, ¿qué hiciste? La cancelé el jueves por la tarde. Silencio. 4 segundos enteros. Al fondo, un recepcionista le preguntaba a otra familia cómo había estado su viaje. Cancelaste todo, unas vacaciones de $27,000 sin decirle a nadie. Tú retiraste $5,400 de la cuenta universitaria de Hallie sin decirle a ella. Y antes de eso, realizaste otros $1,800 en retiros que pensaste que nadie notaría. Mañana en la cena vamos a hablar de todo eso. Que tengan un buen viaje de regreso. Madison. Espera. Tyler y Ashley están parados en el estacionamiento con sus maletas. Los niños están llorando, pueden ver la piscina desde el auto. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a esta familia? ¿Entiendes lo que le hiciste a Hallie? Mary no respondió. Al fondo, el recepcionista ayudaba a otra familia a registrarse. Rises. El pitido de una tarjeta de acceso al programarse. Los sonidos ordinarios de personas cuyas vacaciones seguían en marcha.
Manejen a casa, repetí. La cena del domingo es a las 5. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. El folleto del resort con el círculo trazado por el bolígrafo de gel de Halley quedó en el cajón de la cocina. Lo doblé una vez más y lo puse debajo de los estados de cuenta bancarios, donde la evidencia era mucho más sólida de lo que el folleto llegaría a ser jamás. Luego me serví una segunda taza de café y me senté en la mesa donde mi hija solía hacer sus tareas escolares. La casa quedó en silencio de esa forma en que se hace el silencio cuando acabas de terminar algo que debió terminar hace años y el alivio aún no ha alcanzado al dolor. Domingo, 5 de la tarde. El comedor de Mary. La mesa estaba servida para 7 personas. Mary estaba en la cocina. No había mencionado el resort desde la llamada telefónica. Tyler y Ashley ya estaban sentados. Tyler estaba inclinado hacia atrás en su silla con los brazos cruzados, la postura de un hombre al que le habían dicho que Madison estaba armando un drama y que se presentaba para defender su territorio. Ashley estaba callada, como siempre en las cenas familiares, doblando y desdoblando su servilleta. Jessica se sentó a mi lado. Tenía su teléfono en el regazo, no para grabar, sino lista, como un testigo preparado. Mary colocó los platos sobre la mesa sin hacer contacto visual conmigo. Había decidido, lo noté por la rigidez con la que sosteniendo la cuchara de servir, que su estrategia sería actuar con normalidad y esperar a que yo cediera, como siempre cedía. Me había visto ceder durante 35 años, en cada festividad en la que Tyler recibía la mayor parte, en cada cumpleaños en que Mary se olvidaba de llamar a Halley pero recordaba a los hijos de Tyler, en cada cena familiar donde mis aportes económicos eran esperados y mi presencia era opcional. No tenía motivos para esperar nada diferente esa noche. El comedor olía a pollo asado y panecillos. La vajilla buena de Mary estaba puesta, lo que significaba que estaba actuando la normalidad con sus mejores platos. Tyler masticaba. Ashley cortaba su comida en trozos pequeños, como hacía cuando estaba nerviosa. Jessica se sentaba a mi lado con las manos apoyadas sobre la mesa, inmóvil, como una persona que ha aceptado ser un muro. Una vez que todos estuvieron servidos, una vez que Tyler tuvo comida en su tenedor y Mary se acomodó en su silla, hablé. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que revisaste la cuenta de ahorros de Halley? El tenedor de Mary se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué? La cuenta de ahorros de Halley. La que firmaste como codeudora cuando ella tenía 14 años. ¿Cuándo fue la última vez que miraste el saldo? Yo no reviso su cuenta, Madison. Eso es asunto privado de ella. Eso es interesante, porque los registros del banco muestran 8 transacciones en esa cuenta autorizadas con tu nombre en los últimos 2 años. Si no estabas revisando el saldo, ciertamente estabas revisando los límites de retiro. Mary dejó su tenedor lentamente. Tyler dejó de masticar. El retiro más reciente fue el 14 de marzo, dije. $5,400. Todo el saldo restante, autorizado por Mary Carter. Ya hablamos de esto por teléfono, dijo Mary, con voz cuidadosa, medida. Tyler lo necesitaba para la cocina. Te dije que ella puede volver a ganarlo. Me lo dijiste, y te creí por unas 12 horas. Luego pasé por la casa de Tyler el martes por la mañana. Tyler desvió los ojos hacia mí. Los mismos gabinetes, la misma encimera, el mismo azulejo agrietado sobre el fregadero. Sin andamios, sin contenedores, sin camionetas de contratistas, sin materiales apilados. Revisé la base de datos de permisos del condado desde el auto. No se han solicitado permisos de construcción para tu dirección en los últimos 12 meses, Tyler. Nada de plomería, electricidad, nada en trámite. No he empezado todavía, dijo Tyler. El contratista viene el próximo mes. ¿Cómo se llama? Un tipo que recomendó Cody. No recuerdo su apellido. ¿Qué empresa? No tengo que darte el nombre de su empresa, Madison. Esto no es una entrevista de trabajo. Tienes razón, no lo es. Pero el condado exige un permiso registrado antes de que comience cualquier trabajo estructural o de plomería en una cocina residencial, y no se ha registrado nada.
Si tienes un contratista que viene el próximo mes, no ha solicitado permisos, lo que significa que o bien no existe, o bien trabaja sin licencia. Y si trabaja sin licencia, el condado puede detener la obra y multarte. Tyler miró a Mary. Mary miraba el mantel. Pero los permisos no son la razón por la que saqué el tema esta noche, dije. Abrí mi bolso y saqué el primer estado de cuenta bancario. Lo coloqué sobre la mesa entre los panecillos y el salero. 14 de marzo, $5,400. Un segundo estado de cuenta. 8 de enero, $300. Un tercero. 22 de septiembre del año pasado, $450. Un cuarto. 4 de junio, $200. Cada página caía sobre el mantel como un documento admitido en evidencia. 7 estados de cuenta en total. 7 retiros, todos autorizados por el mismo nombre. 7 retiros en 2 años. Un total de $7,200. Cada uno de ellos autorizado por ti, mamá. Cada uno extraído de una cuenta de ahorros que pertenecía a una adolescente que ganó cada dólar trabajando veranos, fines de semana y días festivos. El rostro de Mary se tensó. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa. No tienes derecho a revisar sus registros bancarios, dijo Mary. Es mi hija. Tiene 18 años y me lo pidió ella misma. Y tú eras codeudora en una cuenta de menores, lo que significa que cada retiro que hiciste está documentado, registrado con hora y fecha, y es legalmente rastreable. La habitación estaba en silencio. Ashley había dejado de doblar su servilleta. Tyler miraba los estados de cuenta bancarios como si estuvieran escritos en un idioma que intentaba no entender. Y los $5,400 no fueron a parar a la remodelación de ninguna cocina, añadí. Investigué. No hay remodelación. No hay contratista. Lo que hay, mamá, es un documento de codeudora de un préstamo personal que Tyler solicitó hace 11 meses. Un préstamo que nunca le mencionó a Ashley. Tú lo firmaste, y los $5,400 se usaron para pagarlo antes de la siguiente revisión de crédito. Ashley se volvió hacia Tyler. Su servilleta estaba en el suelo, no se había dado cuenta de que se le había caído. ¿Qué préstamo? La mandíbula de Tyler se tensó. El músculo debajo de su oreja palpitaba. No es lo que ella está haciendo parecer. ¿Qué préstamo, Tyler? La voz de Ashley era diferente ahora. No era silenciosa ni sumisa, tenía filo. Un préstamo personal. Hace 11 meses. $14,000. Mamá firmó como codeudora por $14,000, repetí. Ashley repitió la cifra como si estuviera comprobando si era real. Pediste un préstamo de $14,000 y no me dijiste nada. Compartimos una hipoteca. Compartimos una cuenta corriente. Tenemos 2 hijos en esta casa. Y fuiste a una cooperativa de crédito y tomaste $14,000 con la firma de tu madre en lugar de la mía. Fue para las reparaciones de la camioneta y algunas otras cosas que surgieron, dijo Tyler. Iba a decírtelo cuando estuviera pagado. ¿Pagado con qué dinero, Tyler? Porque el dinero para pagarlo provino de la cuenta universitaria de Hallie. Tu madre le robó a tu sobrina de 18 años para que pudieras ocultarle una deuda a tu propia esposa. ¿Eso es lo que acaba de pasar en esta mesa? Esa no es la forma en que yo lo describiría, dijo Tyler. Entonces, ¿cómo lo describirías? Porque he estado sentada aquí durante 20 minutos viendo a tu hermana presentar estados de cuenta, permisos y documentos de préstamo, y no has negado ni uno solo. No has dicho, eso es mentira, o, eso no es mío. Has dicho, no he empezado todavía, y, no es lo que ella está haciendo parecer. Esas no son desmentidas, Tyler. Esas son evasivas. Tyler miró a Mary. Mary tenía los ojos puestos en la mesa. Los estados de cuenta bancarios estaban esparcidos sobre el mantel entre los panés y los platos de servir. 7 páginas de pruebas que nadie en esa mesa podía refutar. Jessica permaneció inmóvil. No había hablado ni una sola vez, no lo necesitaba.
Los documentos hablaban por sí solos. El silencio entre las respuestas de Mary hablaba. La expresión en el rostro de Ashley, que había pasado de la confusión al asco en el lapso de 90 segundos, hablaba más alto que cualquier cosa que Jessica pudiera haber dicho. Mary se levantó de la mesa. Colocó una mano en el respaldo de su silla y la otra sobre su pecho. Mi corazón está latiendo muy rápido. Creo que tengo palpitaciones. Madison, este estrés me va a mandar al hospital. Necesito ir a sentarme a la otra habitación. Los dramas de salud de Mary no eran nuevos. En las cenas familiares, cuando la conversación se acercaba a cualquier tema incómodo, su cuerpo producía un síntoma: dolor de cabeza cuando yo mencionaba el dinero, dolor de estómago cuando surgían las calificaciones de Hallie en comparación con las de los hijos de Tyler. Palpitaciones cuando alguien hacía una pregunta que Mary no quería responder. Era la salida de emergencia que activaba cuando el edificio no estaba en llamas. Si estás teniendo una emergencia médica real, llamaré al 911 ahora mismo, le dije. Si estás fingiendo, siéntate y escucha porque no he terminado. Mary me miró durante 3 segundos. Luego se sentó. Su mano permaneció en su pecho durante otros 10 segundos, luego se movió discretamente a su regazo, donde nadie pudiera ver si seguía temblando. Le robaste $7,200 a tu nieta de su cuenta de ahorros para la universidad a lo largo de 2 años, dije. Me dijiste que los últimos $5,400 eran para una remodelación de cocina que no existe. El dinero fue a parar a un préstamo personal que Tyler pidió sin decírselo a su esposa, un préstamo que tú firmaste como codeudora sin decírmelo a mí. Programaste el retiro final un día antes de que yo confirmara una reserva de $27,000 en el resort porque sabías que yo ya estaría comprometida antes de que Hallie descubriera el robo. Me volví hacia Tyler. Y tú dejaste que tu madre le robara a una chica de 18 años que trabajó 4 años ganando el salario mínimo para cubrir una deuda que tenías demasiada vergüenza de confesarle a tu propia esposa. Miré de nuevo a Mary. Mi abogado tiene los registros bancarios, el resultado negativo de permisos del condado y la notificación de incumplimiento con tu firma como codeudora. La carta de demanda de pago por $7,200 sale mañana. La cantidad está por debajo del límite de demandas de cuantía menor del condado, que es por lo que lo mantenemos simple. Si no se devuelve en un plazo de 30 días, presento la demanda formal. Los ojos de Mary estaban húmedos. Su boca era una línea delgada. Pronunció las palabras que había estado guardando desde el sábado por la mañana. Esa chica ha estado mimada desde el día en que le pusiste un frasco en su repisa y le dijiste que el mundo le debía un título universitario. Tyler tiene una familia que mantener. Su casa se está cayendo a pedazos. Tu hija puede esperar un semestre y conseguir un trabajo como todo el mundo en lugar de ir por la vida flotando con tu tarjeta de crédito. Ella no es especial solo porque tú decidiste que lo era, Madison. Y ese frasco tampoco lo es. 6 ataques dirigidos, la ética de trabajo de Hallie, mi forma de criar, el objeto emocional, las necesidades de Tyler elevadas por encima de la educación de una joven, mis gastos enmarcados como el problema. Y el frasco descartado como un objeto de utilería en una fantasía que construí para mi hija. No levanté la voz. Hallie no es especial porque yo haya decidido que lo es. Hallie es especial porque trabajó 2 veranos, 3 fines de semana al mes y cada vacación escolar para poner $5,400 en una cuenta de ahorros que tú vaciaste en un solo retiro mientras me decías que ella podía volver a ganarlo. Ella ya lo había ganado. Tú eres la que se lo quitó. Mary abrió la boca, pero no salió nada. Su mano derecha fue al borde de la mesa y la apretó. Sus hombros se encorvaron hacia adelante. Su respiración cambió a esa clase de respiración pesada que no tiene a dónde ir. El resorte está cancelado. El apoyo económico se termina. La carta de demanda sale mañana. Metí la mano en mi bolso y saqué el frasco de vidrio, el frasco de Hallie, con la etiqueta hacia arriba, dinero para la universidad, en marcador morado. La letra de una niña de 10 años que creía que si ahorraba lo suficiente y trabajaba duro, la gente a su alrededor protegería lo que ella construyera. Ese frasco sigue en su mesa de noche. Sigue diciendo, dinero para la universidad, con marcador morado. Es lo único que no pudiste quitarle.
La mano derecha de Mary soltó la mesa y fue al borde de su silla. Sus hombros cayeron hacia adelante como si el hilo que los sostenía se hubiera cortado. Su boca se abrió y no salió ningún sonido. Su respiración era superficial, el tipo de respiración que suena como algo que está siendo aplastado. Por primera vez desde que empecé a hablar, parecía alguien que comprendía que la conversación no iba a terminar conmigo disculpándome. Coloqué el frasco en la mesa entre los estados de cuenta bancarios y el salero. Luego me puse de pie. Jessica se levantó conmigo. Salimos juntas del comedor de Mary. Detrás de nosotras, Ashley seguía de pie. Tyler no se había movido de su silla. Mary miraba el frasco de la forma en que miras algo que solía pertenecerte y que ya no lo hace. El comedor quedó en silencio, excepto por el reloj de la pared y el sonido de la hija de Tyler en la otra habitación preguntándole a su hermano si podía quedarse con su jugo en caja. Casi dejó que todo terminara ahí. Simplemente la cancelación, la carta de demanda y la retirada. Una ruptura limpia sin mirar atrás. Pero luego pensé en el puesto de limonada. 2 sábados de julio. Hallie tenía 10 años. Se sentó en una silla plegable bajo el sol durante 4 horas cada día con un cartel escrito a mano y una jarra de limonada hecha con una receta que encontró en internet. Ganó $11 en total. Puso uno de ellos en un frasco, le puso una etiqueta con marcador morado, lo colocó en su mesa de noche y dijo, este es el comienzo. Tenía 10 años. No lo hacía porque yo se lo ordenara, lo hacía porque deseaba algo más grande de lo que tenía y creía que trabajar por ello la llevaría allí. Su abuela pasó los siguientes 8 años demostrando que esa creencia estaba equivocada. Hallie merecía más que un simple portazo, merecía un ajuste de cuentas completo. Voy a cancelar el seguro de tu auto el lunes, dije desde la puerta principal, con la voz lo suficientemente alta para que se escuchara en todo el comedor. 5 años de primas, $10,800 en total. Las entregas de alimentos quedan canceladas. El pago automático de los servicios públicos de Tyler queda eliminado. El reembolso del resort es mío. Mi abogado envía la carta de demanda por $7,200 mañana. No me llames para nada de esto. No le pidas a Hallie que te perdone antes de que esté lista. Y no vengas a mi casa hasta que estés lista para devolver lo que le quitaste a una chica de 18 años que lo ganó a $9 la hora. La puerta principal se cerró detrás de mí. Jessica y yo caminamos hacia mi auto. Ella no dijo nada durante 1 minuto entero. Luego dijo: deberías haber hecho eso hace años. Lo sé, respondí. El lunes por la mañana, las consecuencias comenzaron a llegar a la puerta de Mary de la forma en que llegan las facturas, de una en una, cada una más pesada que la anterior. La aplicación de seguros de auto en el teléfono de Mary mostraba un banner rojo, póliza inactiva. Llamó a la compañía y la representante confirmó que la titular de la póliza, Madison Carter, había cancelado la cobertura a partir de ese día. El Honda de Mary se quedó estacionado en la entrada de su casa, no podía conducirlo legalmente. Llamó a 3 compañías de seguros esa tarde. La cotización más barata que pudo encontrar con sus ingresos de jubilada fue de $240 por mes, $60 más de lo que yo había estado pagando porque mi tarifa de paquete familiar era más baja. Contrató el seguro el jueves. Fue la primera prima de seguro que pagaba por sí misma en 5 años. La compañía eléctrica de Tyler envió un aviso de pago vencido el lunes siguiente. El pago automático había sido eliminado. Su factura era de $220, con vencimiento en 14 días. Ashley se estaba quedando en casa de su hermana con los niños mientras decidía qué hacer respecto a un esposo que había solicitado un préstamo de $14,000 a sus espaldas. Antes de volver a casa, obligó a Tyler a firmar un acuerdo de pago por escrito para cubrir su parte de los $5,400, firmado bajo el testimonio de su hermana. Tyler lo firmó en la mesa de la cocina sin discutir. Fue el primer documento financiero en el que ponía su nombre sin ocultarlo en 11 meses. El servicio de entrega de alimentos envió a Mary una confirmación de cancelación el martes. Mary manejó ella misma al supermercado por primera vez en 2 años. Gastó $127 y cargó las bolsas hacia adentro sola. La carta de demanda llegó por correo certificado el miércoles.
$7,200 detallados con cada fecha de retiro, cada cantidad y un plazo de devolución de 30 días. Después de eso, la jurisdicción de cuantía menor del condado. Mary leyó la carta en la mesa de la cocina, la leyó 2 veces. Luego la dobló y la colocó al lado de su plato, junto al teléfono que no había sonado desde el domingo. 2 semanas después de la cena, el teléfono de Mary sonó un martes por la tarde. Era Dorothy, su amiga más cercana de 30 años de docencia. La voz de Dorothy no era cálida. Mary, ¿es verdad que te llevaste los ahorros para la Universidad de Halley? Alguien de la iglesia me lo contó y yo les dije que estaban equivocados. Pero luego la madre de Jessica me enseñó toda la historia. Fue un asunto familiar, Dorothy. Se está manejando. ¿Manejando cómo? Mi hija trabaja en la oficina de registro de la Universidad Estatal. Me dijo que la inscripción de Halley estuvo retenida durante 2 semanas por falta de un depósito de matrícula. Esa chica casi pierde su lugar porque vaciaste su cuenta. ¿Es verdad? Mary no respondió. Tengo 5 nietos, Mary. Si tomara $1 de cualquiera de sus cuentas universitarias, no sería capaz de mirarme en el espejo el resto de mi vida. Creo que necesitas arreglar esto. Arréglalo antes de Pascua, arréglalo antes de que empiece el primer semestre de Halley y arréglalo antes de volver a llamarme, porque no quiero escuchar tu voz hasta que hayas enmendado esto. La línea se quedó en silencio. Mary sostuvo el teléfono contra su oreja durante 3 segundos después de que Dorothy colgara, escuchando el tono demarcado donde solía estar su amistad más antigua. Los almuerzos de los jueves habían terminado. El teléfono no volvió a sonar esa semana. 3 semanas después de la cena, la hija de 6 años de Tyler desayunaba cereal en la mesa de la cocina un sábado por la mañana. Ashley estaba de regreso en la casa, pero el ambiente entre ella y Tyler no se había descongelado. La niña dejó su cuchara y miró a Ashley con el tipo de franqueza que solo los niños y las personas que no tienen nada que perder pueden tener. Mami, ¿por qué la tía Madison ya no viene a cenar? ¿Y a dónde se fue Halley? Ashley dejó de llenar el lavavajillas. Miró a Tyler, que estaba sentado al otro lado de la mesa, deslizando la pantalla de su teléfono. Tyler dejó el teléfono y miró su tazón de cereal. No miró a su hija. No tenía una respuesta que una niña de 6 años pudiera entender, porque la verdad era que la tía Madison había dejado de venir porque la abuela robó el dinero de la Universidad de Halley y papá ocultó un préstamo personal. Y nadie en esa mesa pidió perdón hasta que el silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber dicho. La carta de demanda no fue contestada en el plazo de 30 días. Mi abogado presentó la demanda en el Tribunal de Reclamos de Cuantía Menor el martes siguiente. La fecha de la audiencia se fijó para junio, 2 meses antes del día de la mudanza de Halley a la universidad. Mary recibiría la notificación de la demanda. Tyler sería nombrado como el beneficiario directo de los fondos. Día de mudanza en septiembre en la Universidad Estatal. Halley cargó 3 cajas subiendo 2 tramos de escaleras mientras yo cargaba 2. Y Jessica llevaba una lámpara y una bolsa con ganchos de ropa que había comprado en Target esa mañana porque dijo que todo dormitorio universitario necesita al menos 12 ganchos, y Halley se lo agradecería para octubre. La habitación era pequeña, paredes de bloques de hormigón pintadas de color blanco roto, una ventana que daba a un estacionamiento y a una franja de césped donde 2 estudiantes se lanzaban un disco de frisbee, un escritorio. Una silla y una cama individual que crujía cuando Halley se sentó en ella para probar el colchón. Abrió la última caja. Dentro, envuelto en un paño de cocina, estaba el frasco de vidrio. Lo levantó de la forma en que levantas algo que pesa mucho más de lo que sugiere su tamaño físico. Lo colocó en la esquina de su escritorio, con la etiqueta hacia afuera. Dinero para la universidad, escrito con marcador morado, un poco desvaído en los bordes por 8 años de luz solar a través de la ventana de un dormitorio, pero con cada letra aún perfectamente legible. El dólar ya no estaba en la nueva cuenta de ahorros en el nuevo banco, el primer depósito en un registro que no pertenecía a nadie más que a Halley. El frasco estaba vacío ahora, pero no había terminado de cumplir su propósito. Era el recipiente para el comienzo de algo, y el comienzo seguía en marcha. Al lado del frasco colocó una foto enmarcada. Las 3 juntas, Madison, Halley y Jessica. La noche del pastel,
con el letrero de rumbo al estado, en cobertura azul detrás de nosotras. El brazo de Jessica alrededor del hombro de Hallie, mi rostro medio visible en el marco de la puerta porque yo estaba observando en lugar de posar, que era lo que siempre había hecho, observar, proveer, mantener las luces encendidas. Pararme en el borde de la foto y asegurarme de que todos los demás estuvieran bien enfocados. La cocina de Mary, según lo último que supe de la madre de Jessica, tenía una silla menos alrededor de la mesa. El folleto del resort permanecía en un cajón que nadie había abierto. La carta certificada de demanda estaba sujeta con un imán en el refrigerador, el mismo refrigerador donde solían colgar las fotos escolares de Hallie antes de que Mary las quitara. El auto estaba asegurado de nuevo a una tarifa más alta, pagado por Mary por primera vez en 5 años. La factura de servicios públicos de Tyler estaba al corriente porque Ashley lo obligó a configurar su propio pago automático como condición para regresar a casa. El préstamo personal seguía pendiente de pago. El dormitorio universitario de Hallie era pequeño, luminoso y era suyo. El frasco descansaba sobre el escritorio entre un libro de texto de macroeconomía y una taza de café que Jessica le había regalado que decía, «Te lo ganaste». La etiqueta reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana. El vidrio vacío no contenía más que aire y el recuerdo de una niña de 10 años que creía que ahorrar era la forma de construir una vida. Me paré en el marco de la puerta de la habitación con los brazos cruzados, apoyándome contra la pared, y vi a mi hija desempacar su futuro en un espacio que nadie podría arrebatarle jamás. El frasco reflejó la luz, la etiqueta seguía legible y la niña que lo escribió ya estaba aquí.